Muy buenas tardes, mi nombre es Olivier Sambrino Tamayo y hoy tengo aquí el gusto de tener de invitado al licenciado José Arturo Vela Ríos. Antes que nada, agradecer que se dio el tiempo de aceptar esta entrevista de opinión Gracias. para mi proyecto de periodismo. Y pues, de plano, antes de entrar de lleno a lo que sería la entrevista, que la vamos a dirigir a un ámbito del sector económico y de cómo México ha lidiado con esos problemas que ha sido la pandemia y el COVID-19. Pero antes de entrar de plano a la entrevista, me gustaría presentar al licenciado Arturo, que es justamente un licenciado en contaduría y contador público certificado fiscalmente. Actualmente es socio de precios de transferencia de la firma Deloitte y actualmente consta con 25 años de experiencia en el mercado y en el área laboral de precios de transferencia. Nada más para agregar, también es miembro del Instituto de Contadores Públicos y fue presidente de la Comisión de Precios de Transferencia de la misma de 2011 al 2013. Muchas gracias, licenciado, por aceptar esta entrevista y pues bienvenido. Gracias por la invitación, al contrario, a tus órdenes. Gracias. De entrada, pues es claro que la situación económica actual de México es algo delicada, es un tema que es delicado y pues de lleno lo que ha sido la pandemia del COVID-19 nos ha afectado a todos. Yo creo que nadie se ha ido libre de esta situación. Entonces, ya viendo otra vez cómo va México y cómo hemos lidiado con esto, que ya vamos para un año, quería preguntarle, ¿no? ¿Cómo ha sido afectada pues, su cartera por la pandemia, por este COVID-19? Bueno, primero me gustaría definir cartera, ¿no? O sea, la cartera yo la veo como cartera de clientes, o sea, en mi ámbito de trabajo, o mi cartera personal, o sea, mi bolsillo, en este sentido, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo primero, mi cartera de clientes, en este caso, a mí lo que me llama la atención de la situación de lo que ha sido el COVID es que es una situación mundial, no es una situación que como en, vamos a decir, en crisis anteriores, solo afectará a México o solo afectará a México y Latinoamérica. Claro, En ese sentido, lo que nos ha pegado en el COVID es que ha sido una situación donde todo el mundo ha sufrido un problema económico. ¿Sí? Hemos parado actividades, o sea, en México se pararon actividades durante varios meses. Al 100% paramos, vamos a decir, en marzo y paramos de marzo a julio. Entonces, eso sí nos afectó. Vamos a decir, en el caso de mi cartera de clientes, pues sí tenemos afectaciones, sobre todo económicas, a lo que son los clientes que yo manejo. El 99% de mis clientes son compañías multinacionales, ¿sí? Y estas compañías detuvieron sus operaciones, o sea, detuvieron su fabricación, detuvieron su venta, su distribución. O sea, ha sido afectado todo el país y todo el mundo. O sea, ¿qué sucede? Que si tú fabricas un producto en Estados Unidos o fabricas un producto en España y lo vas a vender en México, si paraste operaciones en España, pues no tienes que vender en México. uh-huh, ¿Sí? Si paramos operaciones en México, pero como México vivimos una situación completamente distinta, ¿por qué? Porque dijimos, oye, en este sentido, el gobierno dijo, se tienen que mantener la nómina, no puedes correr a los empleados por la situación de COVID, que dentro de mi punto de vista es una opinión muy buena, o sea, uh-huh, o fue una regla muy buena porque de por sí la situación era difícil, o sea, y dejar a la gente sin trabajo, pues también era un problema. claro, Entonces, al momento que se paran las operaciones, ¿sí? Se afecta, vamos a decir, el ingreso de las compañías, pero en este caso el ingreso de la gente se mantuvo. Hay compañías que no, hay sectores que se vieron muy afectados. Hay sectores como el sector hotelero, uh-huh, hay sectores turístico, como el sector restaurantero, hay clientes míos, yo tengo un cliente muy importante que tiene cines a nivel nacional y pues con el tema de que no puedes entrar a espacios reducidos con un número de aforo de gente, o sea, completo, uh-huh, entonces sus ingresos cayeron el 95%, ¿sí? Por decir, de marzo hacia julio fue completamente cero, ¿sí? Y vamos a decir, de septiembre a diciembre,
pues tenemos un 5% de ingresos para ese tipo de clientes. Entonces, eso te lleva, o sea, a que al final del día esos clientes también, pues no te pueden pagar, ¿sí? Entonces, una cosa es la afectación que hubo hacia mi cartera de clientes, ¿sí? Y otra es que también al momento que hay esa afectación hacia la cartera de clientes, pues los clientes me dicen, oye, pues no te puedo pagar tus honorarios. Y es algo muy lógico. O sea, si perdieron el 95% de sus ingresos, sí, ¿sí? Claro, no pueden. También no puedes en un momento dado cobrarles el mismo honorario. Sin embargo, las obligaciones fiscales, que son las que yo hago, ¿sí? Se mantienen. O sea, ellos tienen que presentar declaraciones, ellos tienen que pagar impuestos, ¿sí? Y hay que recordar que el gobierno mexicano sí decidió no hacer apoyos hacia las empresas. Entonces, en este caso, se siguen pagando impuestos, se siguen pagando de la misma manera que en años anteriores, ¿sí? Obviamente disminuyen los ingresos, disminuyen los impuestos, ¿sí? Pero obligaciones que ya tenían previamente contraídas se tenían que pagar. O sea, es decir, nosotros paramos la operación en marzo, ¿sí? Y no hay que olvidar que las empresas tuvieron que pagar sus impuestos al 31 de marzo. El 31 de marzo de cada año se presentan los impuestos y se pagan. Oye, es que es del año anterior, sí, es del año anterior, pero el dinero, o sea, empezó a disminuir. Entonces tenemos también pagos mensuales que se tienen que hacer, ¿sí? Y también el dinero va disminuyendo. Entonces, toda esta parte nos afecta y nos afectó, vamos a decir, a todos los mexicanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo empresas que dieron disminuciones de honorarios. O sea, en dado caso dijeron, oye, vamos a tomar la decisión de no correr a la gente, de no terminar la relación laboral, pero vamos a disminuir el salario al 50%, al 30%. Entonces, si disminuyen el salario al 30%, al 50%, pues tú tienes que pagar tu casa, tú tienes que seguirte vistiendo, seguir comiendo y todo, pero con un honorario recortado. Entonces, te afecta la cartera personal. Claro que sí, definitivamente. Y bueno, también es una realidad, ¿no? Que la mayoría de las personas en México, pues muchos somos asalariados. Digo, yo me incluyo, en algún momento estuve trabajando y pues muchos dependemos de los de arriba y lamentablemente pues esta situación afectó a tanto a los de abajo como a los de arriba y no hay nadie que se salvara y que tuviera chance, ¿no? De aguantar tal golpe. Y justamente esto que me mencionas, ¿no? De cómo afecta a estos dos lados, me lleva a pensar, y lo quiero enlazar a la segunda pregunta que iba, que es justamente qué productos, ¿no? Pues se ven en el día a día que tienen un incremento de precio. No sé cuáles hayas observado tú, que tú hayas comprado así en la tienda, en el Oxxo o en alguna tienda de conveniencia. Bueno, yo creo que todos los productos tienen un reflejo de la situación. O sea, primero, o sea, tuvimos en la pandemia, y no sé si lo recordarás, pero de pronto llegabas, yo me acuerdo que un ejemplo que a lo mejor es muy tonto, ¿no? Pero un día llegué y de pronto, pues cuando fuimos a la, que estábamos de marzo a julio, pues yo me acuerdo que no ibas, yo iba en este sentido hacia lo que era el súper, porque mi esposa, pues yo le decía, oye, no, pues cuídate, o sea, hay que cuidarnos, y entonces iba yo a hacer el súper. Claro. Entonces, si iba yo a hacer el súper, me daba una lista, ¿sí? Y me acuerdo que me dijo, oye, tráeme queso crema, tráeme esto, todo. Entonces venía en la lista el queso crema, llegué y pues, no había queso crema, ¿sí? Entonces empecé a ver que vamos a decir, de que se dejaron de producir productos, al final del día afectan la cadena. O sea, porque tú dices, bueno, no voy a dejar de producir queso crema, pero también los botes que hacen, o sea, donde se pone el queso crema, si la tapa donde se pone el queso crema para, o sea, para que quede sellado completamente, sí, esa es una cadena de producción. Sí, la tapita de plástico. Ajá. Entonces, o sea, tú dices, oye, pues es que la cadena alimenticia no paró. O sea, bueno, no paró, sí y no, porque hay productos que se consideraban de primera necesidad y había productos que decían, bueno, fue una inconsistencia, ¿no? Porque decíamos, esto no es de primera necesidad, oye, pero si no lo hago, entonces afecto porque ya no hay recipientes para poner el queso crema, ¿sí?
Entonces, pues, ¿dónde lo vas a poner? ¿En una bolsita? O sea, ¿cómo lo vas a manejar? O sea, entonces... Comienzan a perderse las partecitas del... Exactamente, esas pequeñas cosas que tú dices, oye, te hacen un producto al final del día, ¿sí? Todo eso no se llega a concretar y te lleva a que hay algo que ya no va a haber en el súper. Comienza a haber un desabasto, entonces. Empieza a haber un desabasto, ¿sí? Entonces, hay cosas que se consideran prioritarias, hay cosas que no, pero en un momento sí nos afectó en todo, ¿sí? Y eso también nos llevó a un incremento. O sea, llegamos a pagar, bueno, las cosas que eran, por ejemplo, como cubrebocas, pues las pagamos hasta un 300 a un 500%, Sí, ¿sí? sí, un Y yo te incremento. preguntaría, ¿el cubrebocas es de primera necesidad? Hoy en día yo creo que sí, ¿no? Hoy en día sí, Pero antes sí dirías, antes no. Ahora yo te preguntaría, ¿y el cubrebocas está en la canasta básica? no. No. O sea, y al final del día, o sea, decimos, oye, ¿cuántos cubrebocas se están usando en México actualmente? ¿Hay un límite de precio? No. O sea, ¿cómo nos está afectando? O sea, tú dices, bueno, no sé, hay gente que se puede comprar un cubrebocas marca Louis Vuitton o un cubrebocas marca Coach, ¿sí? Y hay gente que no tiene para traer un cubrebocas. O sea, de pronto te encuentras gente en la calle que tú ves que trae un cubrebocas completamente usado. O sea, que se ve que lo trae después de una semana, o sea, lo trae manchado, o sea, y tú dices, oye, ¿por qué no lo cambia? O sea, bueno, tienes tú cuántos cubrebocas en tu casa, pero hay gente que no tiene un cubrebocas para cambiárselo diario. ¿Sí? ¿Cómo te sirve el cubrebocas? El cubrebocas te sirve por día, no te sirve, o sea, por un mes o por una semana. Entonces, tú deberías de quitarte el cubrebocas y tirarlo. ¿Cuánto estamos gastando los mexicanos en eso? Ah, la ciudad sí no tengo la... Pero sí me imagino que ese es un ingreso constante, es todo el tiempo andar pagando eso. Parte de la que la caja del S de los especializados, pues no es algo barato. No, yo por ejemplo recuerdo que la caja de cubrebocas, la primera que compré, o sea, en la pandemia, o sea, cuando empezó en marzo, las que pude agarrar, o sea, me costaron 1,500 pesos, una caja de 50, ¿sí? Y de los, no de los KN95, sino de los de triple capa. Ajá, Entonces, de pronto lo dices, normal, por así los decirlo. normales, ¿sí? Ahorita estaba que fui a comprar a otra caja, me costó 210 pesos, algo ya más normal. Ajá, un poco más Sin accesible. embargo, hay gente que no los gana. Hay gente que se quedó, o sea, fuera sin trabajo. Por ejemplo, en mi caso tengo muchas compañías hoteleras y las compañías hoteleras, de pronto, o sea, tú veías y llegaban ellos y te decían, oye, yo platicaba con directores de compañías hoteleras y me decían, oye, Arturo, pues tengo que correr mañana 400 personas y me siento muy mal. Sí, claro. Me siento muy mal, anímicamente, o sea, no quiero ni hacer un cálculo ni nada, ¿no? Porque sé que voy a afectar a 400 familias, Sí, es que ¿sí? es justo O eso. sea, son decisiones muy duras, muy duras. O sea, Sí, la verdad es que sí. de pronto dicen, no, pero es que los empresarios, o sea, son unos desalmados, ¿no? O sea, yo he visto gente que por tomar una decisión de esas no puede ni dormir, Sí, ¿sí? claro, tener como que esta, de alguna manera u otra, esta responsabilidad sobre la vida, ¿no? O el ingreso de la vida de unas personas, pues sí, ha de ser complicado, además de que, repito, no hubo como que una forma de salvaguardarse contra esto, no había forma de prevenirlo, no era como que te lo supieras, porque fue algo que brotó de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Y justamente mencionando este tema de que se afecta a las familias, este, quería preguntarte, si de alguna manera u otra viste afectada la canasta básica cuando, durante esta situación que se ha dado la pandemia. Yo creo que la canasta básica es una manipulación total, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque la canasta básica es distinta para todos los mexicanos. O sea, la canasta básica está compuesta por leche, por huevo, ¿sí? Por tortillas, pero la realidad es qué comemos todos los mexicanos. No, o sea, la mayoría de los mexicanos, tú tienes, vamos a decir, una canasta básica
tu familia tiene una canasta básica, ¿sí? Completamente distinta a lo que hasta lo que se considera. Claro, Entonces, sí. todos nos vimos afectados. ¿Por qué? Porque la inflación que se ha dado sobre los productos que consumimos, ¿sí? Podemos decir, la canasta básica puede estar controlada. O sea, Claro. puedes controlar el precio de la leche, el precio del huevo, el precio de la tortilla, ¿sí? Los demás productos, no. Esos demás productos, o sea, quedan completamente fuera de la canasta básica, ¿sí? Oye, ¿eso significa que no te afecta en tu inflación? No, claro que sí. O sea, tú puedes decir, oye, la inflación de la canasta básica es del 3%, pero mi inflación personal puede llegar a ser del 25%, Ujú. Sí, claro, ¿sí? no es el mismo el gasto de uno que el gasto sí, pues. No es el mismo gasto que tengamos una familia, ¿sí? Versus otra familia, inclusive en la misma colonia, directamente. Sí, es una situación delicada. Aparte, es una época de contrastes, ¿no? Donde de por sí ya había, y ahorita yo creo que realmente se está reluciendo más, ¿no? El contraste de, pues, cómo se ha afectado cada ámbito. Y pues claro, justamente lo mencionabas, ¿no? Lo de la inflación. Entonces yo creo que ya opinas que sí hay de una inflación, pero me gustaría más que mencionaras un poco más sobre esto. O sea, ¿a dónde va dirigido qué puede ser lo más afectado por esto y qué es lo que se está inflando ahorita realmente, aparte de lo que ya has mencionado? Yo creo que tenemos, o sea, no solo una inflación en el tema alimentario, sino tenemos una inflación en el tema de salud, de protección, porque estamos comprando desinfectante para las manos, que no teníamos nosotros antes que comprarlo. O sea, no estoy diciendo que nos los tengan que regalar, no estoy diciendo, o sea, que pues, el gobierno tiene la culpa, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo en este sentido es que estamos teniendo gastos que antes no teníamos, con un ingreso menor, ¿sí? Entonces, tú estás comprando, vamos a decir, eh, aerosol desinfectante, El Lysol, ajá. Lysol, estás comprando desinfectante de manos, estás comprando cubrebocas, estás Sí, algo que no comprando... comprabas en la quincena pasada, ¿no? O sea, si No, hace unos o años sea, no comprabas eso normalmente, sí. si nosotros lo vemos, si tú ves tu gasto de antes, vamos a decir en febrero del 2020, ¿sí? Te apuesto que no compraste nunca nada de eso, ¿sí? Y ahorita forma parte de tu gasto familiar el tener lo que son cubrebocas y toda la parte de salud. Nada más en eso tenemos un incremento de gasto, ¿sí? Algo que nosotros no hemos medido, pero que todos estamos viendo, es un incremento de luz, porque todos estamos en la Todos casa. estamos en la casa, sí. Entonces de pronto dices, oye, pero ¿por qué se me subió la luz? Pues está bien, pues nada más que todos estamos en la casa y todos estamos con la luz prendida, con el internet prendido, con la computadora prendida, con música, con televisión. Hay lugares, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México actualmente estamos a 10 grados, pues no necesito prender el aire acondicionado. Pero si nos vamos a Yucatán, ¿sí? Que están en Claro, 28 grados, o sin sea, dicen, calor. oye, pues voy a prender el aire acondicionado. Eso tiene un incremento, ¿sí? Oye, hay un incremento en el gas. ¿Por qué? Porque todos estamos comiendo en la casa, Nadie ¿sí? sale, así, O sea, justamente. nadie sale. Entonces, la inflación, yo digo, pues sí, la inflación, la leche, el huevo, ¿sí? Y la tortilla, pues vamos a decir que se mantuvo, porque siempre comimos leche, huevo y tortillas, pero Ujú. el incremento de la luz, el incremento del gas, el incremento de los artículos de salubridad para estar en un momento dado prevenidos, o sea, pues es un costo que se incrementó, que subió, ¿sí? Con un ingreso menor. ¿Sí? También adquirimos productos que, bueno, yo en mi casa nunca había tenido un oxímetro, Ujú. ¿sí? Ahorita tengo un oxímetro, tengo una pistola para tomar la temperatura, o sea, entonces todas esas cosas pues incrementan el gasto familiar al final del día, Eso es ¿sí? verdad, Entonces definitivamente. todo ese gasto, oye, pues está bien, hay compañías que tuvieron un auge, o sea, las compañías que hacían cubrebocas, que se Ah, sí, dedicaban sí, específicamente para el sector salud, dime cuánto crecieron. sí, no,
Vaya, puedes hablar de que crecieron al 1000%. ¿Por qué? Porque somos 130 millones de mexicanos, donde antes el mercado de lo que era un cubrebocas, pues estabas hablando del sector salud. Y del sector salud en áreas específicas, porque Ajá. no todo el sector Nada salud más para implicaba hospitales y de clínicas y así. de hospitales y vamos a decir áreas especializadas donde puede haber algún tipo de contagio. ¿Sí? Claro, Actualmente, o sea, ya todo el mundo compra eso. tenemos que tener un cubrebocas puesto, queramos o no, nos guste o no nos guste. ¿Sí? Entonces, ese costo, pues tenemos o sea, ¿de dónde va a salir? O sea, pues va a salir de nuestra bolsa. ¿Sí? El costo del gel de manos va a salir de nuestra bolsa. ¿Sí? El costo de los jabones, o sea, no sé cuántos jabones tengan en tu casa, o sea, que sean Una su máquina, pues son antibacteriales, muchos. pues deben de ser muchos, o sea, y en diferentes variedades. Antes teníamos un solo jabón. O sea, Ajá. entonces hay cosas que se ha incrementado el gasto, entonces la inflación nos ha pegado, pero de una manera distinta. No es una inflación normal sobre productos específicos, son productos que nosotros no consumíamos. Son niveles, como el caso de electricidad y gas, que nosotros no consumíamos la mitad, ahorita estamos consumiendo más. Entonces es una inflación debido al contexto, no a la situación actual más que nada, A no la tanto en situación sí al actual. consumo. Sí. Justamente hablando de esta situación y de que quiero retomar un poco antes que me hayas tomado justamente este ejemplo, ¿no? Que me decías de que se comenzó, de que si se puede tener queso crema, pero si en España dejaron de producir el plástico, pues ya no se puede hacer el producto como tal. Eso me causó un poco de revuelo y justamente lo quería añadir a esa entrevista y quería preguntarte hacia dónde crees que vayan nuestras alianzas comerciales y cuál es la situación actual de México en el panorama mundial, ya en el mundial comercial. Porque debido a toda esa situación actual, pues me imagino que todo se ha congelado de alguna manera. Sí, y yo creo que un tema muy importante es el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo, o sea, nosotros decimos, oye, la pandemia va a acabar en el 2021. O sea, yo te digo, pues yo lo veo muy difícil. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, por ejemplo, ahorita dicen que van a llegar las primeras vacunas en diciembre. Pues yo te diría, bueno, van a llegar las primeras vacunas, está bien. ¿Qué número? 250,000 vacunas, ok, y se van a destinar para lo que es el sector salud. Qué bueno, son los más afectados. O sea, se lo merecen. Están trabajando todo el tiempo en eso. Claro. Están poniéndose en riesgo todo el tiempo. Sin embargo, o sea, decimos, ok, ¿cuándo nos va a tocar vacunarnos? Yo tengo 52 años. La mejor fecha para mí es entre abril y mayo del siguiente año, ¿sí? Que van a empezar a vacunar a lo entre 50 y 60 años, ¿sí? Entonces, digo, ok, o sea, tú tienes 20, ¿sí? Tú estás entre 20 y 30. O Ajá. sea, a ti te va a tocar en septiembre, pero la pregunta es, oye, ¿cuántas millones de vacunas va a haber? Exacto. Sí, con una O cara para ese sea, momento. somos 130 millones de mexicanos, dicen que compraron 34 millones de vacunas, ¿sí? Entonces dicen, bueno, está bien, pero son 2 dosis, entonces no son 34, son 17, ¿sí? Entonces dices, bueno, si van a dar 100, vamos a decir, 34 millones, ¿cuándo las van a poner? ¿Cómo las van a poner? Te voy a decir, pues nada más haz las matemáticas. Estaba diciendo el subsecretario de Salud que podían poner entre 6 y 7 mil vacunas al día. Pues no son muchas. No son muchas, No son muchas. no son muchas. Entonces, o sea, esto no es una situación que vaya a acabar en el 2021. Me encantaría que fuera así. Me encantaría que no solo descubrieran la vacuna, sino una medicina que pudiera suavizar a una gripa lo que sería el COVID, A todo el programa de los pulmones, ¿no? Que es lo que ¿sí? afecta mayoritariamente. Todo eso. Pero ¿hacia dónde voy? O sea, que no tenemos una fecha para poder normalizar, entre comillas, ¿sí? La situación, ¿sí? Dentro de mi punto de vista, en un año y medio, ¿sí? O sea, no están trabajando las compañías al 100%. Los hoteles están al 30% de su capacidad.
O Sí, sea, sí, sí. cómo vamos a recuperar esa parte de la caída de la economía? O sea, por ejemplo, el presidente estaba diciendo que habíamos crecido ya un 3%. Bueno, pues está bien, pero caímos un 11%. Entonces seguimos -8 abajo. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que tú dices, bueno, yo estaba a este nivel, caí a este nivel, Y subí subí tantito más, nada más. tantito, pero no voy a llegar al nivel que estaba. ¿Sí? Para llegar a este nivel vamos a tardar según los cálculos que están diciendo los economistas, hasta el 2025, cuando menos. Para, ¿Sí? poder, para volver a estabilizarnos como Para volver estábamos. a llegar a un nivel en el que estábamos en febrero del 2020. ¿Sí? Y eso que estábamos bajos para esas épocas, ¿no? De por sí ya. Y eso que estábamos bajos para esas épocas. O sea, pero, o sea, ese es otro tema, ¿no? Porque también la recuperación en cada país es distinto, ¿sí? O sea, dices, oye, la recuperación de México no es la misma que va a tener Inglaterra, ni la misma, como dice el presidente, que va a tener Dinamarca, ¿sí? Entonces, dices, nosotros tenemos una recuperación, o vamos a tener una recuperación distinta. ¿Qué tan rápida va a ser? Va a ser, dentro de mi punto de vista, muy tardado. Sí, va a ser algo lento. Sí. Es un tema preocupante, definitivamente. Para nosotros como mexicanos, pues, yo creo que mucha gente no tiene como que la noción de esto y que la verdad no estamos como que al tanto de la situación. Se ve en el día a día, ¿no? No como todavía seguimos saliendo, cómo seguimos, vaya, aquí, por ejemplo, yo vivo en Veracruz, ¿no? Aquí, y se ve como la gente, en cuanto dijeron que era foco verde, comenzaron a salir. Entonces no se ve como que realmente que la pandemia en sí vaya a reducirse en ese aspecto, pues porque también por parte de nosotros, pues no hay una cooperación. Entonces, si la vamos complicada por el otro lado, que es el aspecto de gobierno mexicano de nuestro país y el aspecto global, y también el aspecto interno, pues yo la veo complicada y justamente eso es a donde quería llevar la siguiente pregunta, ya como para dar un cierre y también para dar como que una conclusión de estas ideas, porque la verdad es una situación de nuevo alarmante. Me gustaría saber qué opinas tú sobre esta reacción que tuvo México ante la pandemia. ¿Cómo fue? Pues yo creo que en este caso la reacción del gobierno mexicano, dentro de mi punto de vista, ha sido muy mala. ¿Sí? Yo creo que ante los elementos que tenemos, estaba viendo, no sé si tuviste oportunidad de ver en Twitter o en las noticias la reacción de Angela Merkel de Alemania, Sí, 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 estuvo eh, impactante. Que les dijo, que, ¿no? Que que, les dijo que se prepararan. no, que está diciendo, oigan, el costo de que mueran tantas personas al día en nuestro país es un costo que no podemos darnos el lujo, ¿sí? O sea, no es posible que estemos saliendo a la calle, no es posible que estemos sin cubrebocas, no es posible o sea, es obligatorio que utilices el cubrebocas. O sea, no sé, yo creo que la mayoría de los especialistas, yo no soy especialista en virus, no soy especialista en transmisiones de este tipo, sin embargo, pues sí, si veo que un especialista me está diciendo que me ponga el cubrebocas, pues me lo pongo, Ujú. ¿sí? O sea, pero si yo en un momento dado, o sea, hay gente que está viendo a los políticos que no utilizan el cubrebocas, pues entonces, ¿cuál es el mensaje que están dando? O sea, en este caso, yo creo que el presidente debería de ser el primero de ponerse un cubrebocas. Claro, O sea, y debería de estar machacando que utilizáramos el cubrebocas y debería de hacerse obligatorio el poner el cubrebocas. Hay otros países en la Unión Europea donde no están dejando salir en las noches. sí, hay O sea, toque de ¿por queda. qué? Ajá, hay toque El de toque queda. de queda. O sea, porque dicen, oye, ¿cuál es la razón para que tú andes en la calle en la noche? O sea, digo, si vas a ir a trabajar, estoy completamente de acuerdo, porque tu horario de trabajo así lo tiene. Y me explicaba un amigo en Italia que si tú tienes un horario de trabajo nocturno,
Entonces, tu trabajo te da una carta y esa carta tú la presentas a la policía cuando te detengan, porque te van a detener en la calle, porque es toque de queda. Y entonces ahí viene que tú vas a ir a presentarte a laborar a tal dirección, ¿sí? En un horario de tal a tal hora y vas a regresar. Entonces, o sea, si no la tienes, te detienen. Y sí, son $500, 500 euros, perdón, multa. O sea, creo que el problema de que aquí en México estamos extendiendo las libertades, yo creo que deberíamos de decir, oye, no, a ver, espérame. O sea, hay lugares, bueno, también en Europa que dicen, oye, espérame, el fin de semana, si no vas a trabajar, entonces no tienes por qué salir, quédate en tu casa, ¿sí? Si vamos a ir, por ejemplo, ahorita a hacer una posada o una preposada, pues ¿a qué horas la vas a hacer? En la noche, ¿sí? Y nos vamos a ir a juntar, o sea, lo que dicen es, oye, pues quédate, pues donde estás en tu casa, o sea, con los que convives en el día a día, o sea, tus hermanos, tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos, o sea, pero no salgas. O sea, ¿por qué? Porque uno puede ser la diferencia. Uno que esté contaminado puede contaminar a los demás. Y ahí seguimos con la cadena de contagio. Aparte que hay gente asintomática, ¿no? Entonces es algo que nunca se sabe Es a correcto. ciencia cierta, entonces sí es un riesgo muy grande, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera u otra, bueno, yo lo que considero es que de alguna manera u otra el gobierno fue un poco blando. México, Hay, fuimos hay, blandos. cosas, hay cosas que manejaron dentro de mi punto de vista o siguen manejando, como es el uso del cubrebocas. Y yo creo que otro de los temas es que no hubo apoyo hacia el empresario. O sea, los demás países o otros países han apoyado a las empresas. Sí, dejaron de ¿Sí? pedir impuestos. Algunos países dejaron de pedir impuestos en general. O sea, el tema, por ejemplo, de decir, ok, perfecto, o sea, ahorita no vamos a pagar impuestos, ahorita pues vamos a dar inclusive un incentivo hacia las empresas. En México no se dio ningún incentivo. O sea, yo en mi caso pues he recibido, vamos a decir, preguntas por otros países donde me dicen, oye, ¿qué incentivos está dando el gobierno mexicano para las empresas? O sea, que estemos continuando trabajando, ¿no? Y en este caso, o sea, pues les decimos, oye, no hay ningún incentivo. Aquí no tenemos incentivos hacia las empresas en México por parte del COVID. Entonces, eso también debilita la posición del empresario mexicano. Estaba viendo una noticia donde estaban diciendo ayer que se perdieron 1 millón de empresas. 1 millón de empresas. Un Pues millón sí, de empresas. lo vemos aquí en Veracruz, en Best Buy, pues ya está cerrando todas sus... No, 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 pero Best Buy, vamos a hablar, es una empresa multinacional. Está cerrando la operación en México, pero estamos hablando de pymes, Oh, o pequeñas, sea, ok. pequeñas empresas. O sea, en México, o sea, la mayoría de la gente se emplea en pymes. Entonces, si tú dices, oye, si tenemos que cerrar 1 millón de empresas en México, ¿cuántas familias dependen de cada empresa? Vamos a ponerlo barato. Vamos a decir que son 5 familias. Entonces son 5 millones de familias que se quedaron sin ingreso. ¿Sí? Cuando podríamos de haber dicho, oye, a ver, espérate, se les va a dar un incentivo, o sea, no vas a pagar en este caso, o sea, lo que serían impuestos, te vamos a dar un beneficio por las nóminas que tú estés pagando, o sea, te vamos a dar un beneficio fiscal, o sea, con tal de que las mantengas. No hubo ninguna ayuda. Entonces, esas son medidas que el gobierno debe haber tomado. ¿Sí? Oye, que son medidas capitalistas, que son medidas esto. No sé. A mí no me gustaría catalogar una medida como capitalista, como neoliberal, como comunista, como de izquierda, como de derecha. O sea, a mí lo que me gustaría es que el gobierno reaccionara de una manera donde no hubiera un partido, donde no hubiera una línea que dijeras, oye, esto es de neoliberal, o esto es capitalismo, o esto es otro tipo de corriente. No, aquí no debe haber corrientes, debe haber un gobierno que apoye a la industria, que apoye a la empresa, que apoye al trabajador, que apoye a todo mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante años hemos pagado impuestos. Uh -huh.
como para ¿sí? que no haya algo con Para qué que no haya darlos la una mano. retribución ahora, donde digas, oye, pues si yo he estado pagando, pues entonces ahora retribúyeme y ayúdame, ¿no? Sí. Y aparte son situaciones difíciles para todos, no es como que sea algo que nos estemos inventando, ¿no? Entonces, Exacto, y creo que el tratar de manejar, yo creo que la pandemia no es culpa del gobierno mexicano. no, o sea, nadie, es algo que no se... Esto creo que no, vaya, sería una tontería decirlo. O sea, no, pero ¿cómo ataca el gobierno a la pandemia? Sí. La respuesta del gobierno sí es muy importante. O sea, al final del día, o sea, cómo en un momento va a guiar a la población a que enfrentemos esta pandemia, eso sí es responsabilidad del gobierno. ¿Sí? Claro. Y, o sea, se tienen que tomar medidas que hay veces no nos gustan. O sea, hay medidas que no nos pueden gustar. Oye, es que nadie va a salir. Ah, bueno, está bien, nadie va a salir. O sea, ¿nos gusta? No nos gusta. A mí no me gusta que me digan que no puedo salir a la calle. Ah, ¿Sí? yo creo que a nadie le gustó, pues, es A nadie le privarte de tu gustó. libertad, por así decirlo, pero pues es Es necesario. correcto, pero es necesario. O sea, en estos casos ahorita es necesario. Entonces, sí tenemos que ver qué es lo más importante. Y lo más importante aquí es preservar vidas. Claro, exactamente, pues sí. Vaya, no hablando de que diga son 200 vidas al día, son 500, son 800, o sea, no, o sea, con que se mueran uno, Sí, con es eso es una vida. suficiente, es una vida, ¿sí? Entonces, esa es la parte que yo creo que se ha perdido, ¿sí? En este tipo de información. Yo creo que el gobierno ha manipulado la información, o sea, porque yo te puedo decir, oye, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, estamos en semáforo naranja con tendencia rojo, ámbar, no sé qué. O sea, espérate, no. ¿Estamos en semáforo naranja o estamos en semáforo rojo? O sea, las condiciones, ellos mismos las marcaron. O sea, ellos Ujú. dijeron, oye, si tenemos tantas camas de hospital ocupadas, eso es rojo. No, es que ahorita tenemos tantas camas, pero es que ya cambiamos la medida. No, no es que cambien la medida. Estamos en ámbar o estamos en rojo. ¿Sí? Hay que mantenerse firmes ante eso, sí, pues Hay no que es... mantenerse firmes y hay que tomar las decisiones que se tengan que tomar. Es gobierno, se tienen que tomar decisiones. ¿Sí? Sí, aparte estás decidiendo sobre la vida de las personas y pues tienes que cuidar a tu pueblo. Nosotros, o sea, es que se va a escuchar como de alguna manera u otra muy, muy queja, ¿no? Pero pues nosotros pusimos ahí, lo mínimo que tienen que hacer es de alguna manera u otra es ver por nosotros, ¿no? Entonces, Correcto. ya para cerrar la entrevista ahora sí, nada más me gustaría preguntarte, ¿cómo ves a México en 5 años? Ay, es una pregunta muy difícil. O sea, me gustaría verlo repuesto de la pandemia, ¿sí? Sin embargo, o sea, no veo que estemos tomando, como lo mencioné previamente, las medidas correctas. O sea, creo que deberíamos de actuar y tomarnos la medicina que tengamos que tomarnos, ¿sí? Para poder en un momento dado ver hacia el futuro. O sea, ver qué es lo que van a recibir estos jóvenes que están estudiando actualmente. O sea, porque si estamos destruyendo todo lo que es la pequeña empresa, ¿dónde se van a emplear? Pues sí, claro, no va a haber Oye, pues es oportunidades. que soy ingeniero, soy licenciado, soy contador público, soy psicólogo, sí, pero no tengo dónde emplearme. O sea, ahorita ya perdimos 1 millón de empresas. ¿Cuántas más vamos a perder? ¿Sí? O sea, me gustaría que en 5 años estemos hablando de otra situación. Me gustaría que en 5 años estemos hablando pues, de un crecimiento de lo que sería la planta productiva, de un crecimiento del ingreso por familia, per cápita, ¿sí? Pero no veo que estemos tomando las medidas correctas, ¿sí? Desgraciadamente. Entonces sí, se ve un panorama algo complicado para México, pero pues digo, yo creo que algo que caracteriza al mexicano es que siempre tenemos buena cara hacia el futuro. Entonces, yo creo que hay que estar positivos y que de alguna manera u otra, pues hay que ver qué sale. De antemano, pues, licenciado, quiero agradecerle mucho por haberme dado esta oportunidad de escucharlo un poco, de instruirnos un poco más sobre este ámbito económico que nos afecta a todos, que es algo que vivimos del día a día y que yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta y si se ha dado cuenta, se ha dado cuenta a la mala, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y le deseo que esté muy bien, que la situación le vaya muy bien allá en México
Y pues un fuerte abrazo y mucho ánimo. No, gracias a ti. Y yo nomás lo único que te diría es, cuídate, o sea, no salgas, ¿sí? Y cuando salgas, pues sal con tu, vamos a decir, tu cubrebocas, con una máscara, ¿sí? Y trata de salir solamente lo indispensable. Claro ¿Ok? que sí. Pues muchas gracias, licenciado. Nos vemos la próxima vez y que tenga muy buen día. Gracias a ti. Hasta Hasta luego. luego. Gracias a todos. Bye.